Amada iglesia, sean muy bendecidos en esta hora. Damos gracias a nuestro Dios por su maravillosa presencia en nuestras vidas y que nos permite en esta hora nuevamente estar juntos en esta instancia de entregarle culto de adoración a su nombre, tener esta comunión de los santos en su espíritu y también el recibir la riqueza de su palabra para nuestras vidas. En esta hora quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, donde voy a dar lectura a la palabra del Señor para este día. Dice así la palabra del Señor, lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para bendición de todos nosotros. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Palabra del Señor, que bendiga la vida de todos aquellos que no tan solamente la oyen, sino que también la obedecen. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, porque en esta hora podemos presentarnos como pueblo tuyo, como tu iglesia, como tus hijos, Señor, para recibir tu palabra. Señor, en tu palabra hay una riqueza inagotable para nuestras vidas. Y en esta hora pedimos, Señor, con humildad, que el Santo Espíritu nos sea, Señor, revelando esta palabra que tú en esta hora traes a nuestras vidas. Señor, oro para que me hagas un instrumento útil en tus manos para declarar esta palabra. Señor, y que a todos nos des oídos atentos, Señor, para recibir tu palabra, para vivirla, para obedecerla y hacer de acuerdo a tus propósitos y tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias y la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Mis hermanos, tan solamente también recordarles que estamos orando por nuestro país. Estamos orando por nuestra amada nación, nuestro país Chile. Amamos la tierra donde Dios nos ha puesto. Y oramos en esta hora para que Dios sea bendiciendo nuestra nación. Sea Dios trayendo paz a nuestra nación, quitando toda violencia, toda muestra de falta de gobierno, de anarquía, todo aquello que tiene que ver con el caos y el desorden, que el Señor lo quite y que traiga sobre nuestra tierra
su bendición, su paz, su presencia manifestada en todo lugar. Estemos orando por lo que va a ocurrir el 25 de octubre, fecha en que nuestro país está convocado a las urnas a emitir un voto que tiene que ver con el apruebo o el rechazo a un cambio de nuestra Constitución. Mis hermanos, la Iglesia tiene una responsabilidad histórica y estemos orando por nuestro país. Damos gracias al Señor y ahora vamos a entrar a recibir la palabra de Dios para nuestras vidas. Qué preciosa lectura estábamos recibiendo. Isaías, ahí en el capítulo 6, está manifestando ese encuentro glorioso, maravilloso, poderoso que tiene con el Señor. Mis hermanos, y nuestra realidad, nuestra nación, nuestra tierra, necesita de un encuentro con el Señor. Necesita que nuestra tierra sea avivada por la presencia del Señor. Vivimos en una hora, en un tiempo muy serio, muy complicado. Y hermanos y hermanas, iglesia toda, tenemos que estar orando por nuestra nación. El mundo está en conflicto. Hay una decadencia moral. Y mis hermanos, nos encontramos en esta hora en que todo aquello que ha estado establecido o estuvo establecido como normas de moralidad, normas de ética, de buenas costumbres, se han ido perdiendo paulatinamente y cada día nos vamos haciendo más tolerante al pecado, nos vamos haciendo más tolerante a las malas costumbres. Mis hermanos, y nosotros como iglesia que portamos la verdad de Cristo, tenemos que ser luz en este tiempo de tinieblas y tenemos que orar para que nuestra tierra, nuestro país, nuestra iglesia sea avivada con una visitación del Señor. Necesitamos de esa visitación del Señor, necesitamos de ese avivamiento y esto debe empezar por la iglesia. La responsabilidad espiritual de los destinos de nuestro país es responsabilidad de la iglesia y nosotros como iglesia tenemos que estar orando, debemos estar clamando, debemos estar yendo ahí a la presencia de Dios para tener ese encuentro a diario con el Señor, que venga a cada día fortalecer nuestras vidas en el Espíritu y vivir vidas que honren al Señor. El Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, y no se enciende una luz para guardarlo debajo de un almud, debajo de un cajón, sino que se pone en alto en un candelero para ser visto por todos y que esta luz venga a iluminar a todos y para que la gente pueda ver las buenas obras en nosotros y de esta manera puedan glorificar el nombre del Señor. La responsabilidad es de la iglesia del Señor. La responsabilidad es nuestra. El profeta Isaías vivió en tiempos como los que estamos viviendo ahora nosotros. Viviendo tiempos, Isaías fue testigo de tiempos de descarrilamiento, tiempos de estar alejados de la presencia de Dios, de salirse del camino que Dios le había trazado a su pueblo Israel. Y Isaías vive este encuentro con el Señor, este avivamiento, este llamamiento para su vida de una forma gloriosa en tiempos en que toda la nación de Israel se había alejado de Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra con esto? Mis hermanos,
nosotros podemos tener un encuentro glorioso con Dios, aunque todos se descarríen, aunque todos se alejen del Señor. El Señor de igual manera ha de visitar a aquellos que son fieles, a aquellos que le buscan, a aquellos que anhelan, desean, buscan su presencia. Nos encontramos en Isaías capítulo 1. ¿Qué es lo que estaba viviendo Isaías? Y aquí hay un relato. En el capítulo 1 dice verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mira la descripción que hace el profeta de lo que el pueblo estaba viviendo, de la relación que el pueblo, o la no relación del pueblo con Dios. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿No te suena conocido esto? ¿No te suena familiar estas expresiones que el profeta anuncia en este tiempo, en ese tiempo, y que hoy tenemos acceso a esta palabra? Luego nos encontramos en el verso 11 del mismo capítulo. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El Señor le está diciendo a su pueblo, yo no quiero sacrificios. Estoy cansado, estoy hastiado, dice el Señor, de holocaustos de carnero y de cebo de animales. No quiero sangre de bueyes. Dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma, dice el Señor. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlos. El Señor les está diciendo al pueblo. El Señor le está diciendo a su nación. Estoy cansado de vuestros sacrificios. Estoy cansado de vuestras ofrendas. Estoy cansado de sus solemnidades. Todo eso, dice, me tiene hastiado. Porque la gente en ceremonias de labios confesaban el nombre del Señor, mas sus corazones, sus pensamientos estaban lejos del Señor. Verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Dice el Señor. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora está habitada por los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Vemos que el Señor está expresando la injusticia que había en su nación, en medio de su pueblo. La injusticia de los príncipes que estaban llamados a ser hombres de justicia, a ser hombres que guiaran al pueblo. Ellos estaban alejados y el pueblo estaba alejado. Estaban ahora mezclados con ladrones. Eran compañeros de ladrones. Aman el soborno. Van tras la recompensa. Mis hermanos, esto es tan familiar a lo que estamos viviendo ahora. Aquellos que están llamados a hacer justicia. Aquellos que están llamados a manifestar la equidad. Aquellos que están llamados a legislar en nuestro país. Se han desviado de los caminos del Señor.
se han alejado de la voluntad de Dios. Mas hay una iglesia del Señor presente en este tiempo que tiene que buscar el rostro del Señor. Tiene que buscar y hacer su justicia. Tiene que representar a la persona de Dios en este tiempo. Las advertencias de Dios para su nación. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mira la advertencia que hace el Señor en ese tiempo, y es una advertencia para este tiempo. ¡Ay!, dice el Señor. ¡Ay!, dice el Señor. La expresión ¡ay! Tiene que ver con una advertencia. ¡Cuidado!, dice el Señor. Están advertidos. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! Mis hermanos, iglesia amada, cuidado con esto. Cuidado con volvernos tolerantes a la voz del mundo, que a lo malo le dicen bueno. Mis hermanos, y es terrible esto, cómo nosotros tenemos que estar observando la decadencia de nuestra sociedad día a día. Cómo nuestra sociedad, a lo que era un pecado evidente, a lo que era maldad, a lo que era transgresión, ahora le dicen que es bueno. Y aquello que es bueno le dicen que es malo. Es el mundo al revés. Es lo que estamos viviendo en este tiempo. Eso es lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer que están apartados de Dios. Más la iglesia del Señor tiene que levantarse en este tiempo con una voz que venga a traer la voz de Dios, que tenga que traer la luz de Cristo, que decirle al mundo: están por mal camino. Algunos te harán caso, otros se burlarán, pero la tarea, la misión de la iglesia es proclamar el evangelio de paz, el evangelio que trae justicia, el evangelio que trae salvación. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Iglesia, cuidado. Iglesia de Dios, cuidado con volvernos tan tolerantes que empezamos a compartir, no tan solamente a observar con simpatía, sino que a compartir y vivir el pecado de los demás. Necesitamos la visitación de Dios. Necesitamos esa visitación de Dios que nos haga tener una visión transformada, una visión nueva de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos, necesitamos ese renuevo de Dios en nosotros, porque necesitamos ese colirio del cielo en nuestros ojos para limpiar nuestra vista y ver ya no con nuestros ojos contaminados, sino ver con la vista que mira Dios a la tierra. Una nueva visión del carácter de Dios. El pasar tanto tiempo en medio del pecado, de una nación llena de pecado, nos vamos contaminando, vamos perdiendo la sensibilidad espiritual, vamos volviéndonos tolerantes al pecado y perdemos esa visión de lo que es el carácter de Dios. Dice Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¡Qué tremenda visión le es presentada al profeta!
y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías. Usías fue un rey grande y poderoso. Dice la palabra de Dios que hizo lo recto delante de Dios. Y Dios prosperó a Usías y su reinado fue de 52 años. Es extraordinario, 52 años reinando sobre su pueblo. Y dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Dios, conforme a todas las cosas que su padre, Amasías, había hecho. Él siguió el ejemplo de su padre. Él fue un hombre que hizo lo justo delante de Dios. Pero algo pasó en el pueblo, algo pasó en la nación. Dice la palabra: con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mis hermanos, este rey Usías fue un rey que hizo lo recto personalmente delante de Dios. Y Dios prosperó su reinado. Pero algo le faltó a este rey. Le faltó autoridad para ejercer sobre la nación. Y no tan solamente él ir delante del pueblo, delante de Dios, para ser aprobado, sino que llevar al pueblo para esa aprobación. Y dice que con todo esto, con todo lo que fue el rey, con todo lo que fue prosperado, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos, a los ídolos. Y cuando muere el rey Usías, de acuerdo al relato que tenemos aquí en la palabra, dice que Isaías vio al Señor. Cuando muere el rey, el poderoso rey, el prosperado rey, cuando muere este hombre, el profeta Isaías vio al Señor. Isaías, que ahora ya no podía ver a su rey Usías, ve ahora a Dios y descubre cómo era realmente Dios. Mis hermanos, esto es un llamado de atención para reflexionar. La vista de Isaías estaba puesta en el rey. Nuestra vista puede estar puesta en un presidente. Nuestra vista puede estar puesta en una buena gestión. Nuestra vista puede estar puesta en los tiempos de prosperidad económica, en los tiempos de prosperidad cultural, de crecimiento, de desarrollo científico. ¿Qué pasó con Isaías? Que tiene que morir, muere el rey Usías, aquel rey que era poderoso, y es en ese momento que se le presenta a Dios a este profeta. El rey poderoso ya no estaba. Y ahora el Señor se presenta a Isaías. Isaías, con este encuentro que tiene con el Señor, él puede darse cuenta del carácter de Dios. Esta manifestación gloriosa de Dios le permite a Isaías tener este encuentro poderoso con Dios que viene a revelar la persona de Dios para Isaías. ¿Cómo es Dios? Usted y yo sabemos cómo es Dios. Dios es todopoderoso, omnipotente. Dios todo lo sabe, el omnisciente. Dios está en todo lugar, el omnipresente.
Dios es eterno. Dios no tiene fin. Y ese rey Uzías, por tan poderoso que fuese, él no lo sabía todo, no podía estar en todo lugar y no tenía todo poder y menos era eterno. Entonces ahora Isaías tiene este encuentro con Dios y le es revelado el carácter de Dios a su vida. Mis hermanos, por muy buen gobierno que podamos tener delante de nosotros, por muy buena gestión que alguien pueda hacer, por mucha prosperidad, eso tiene un fin. Pero el que no tiene fin es Dios. El que no tiene limitaciones es Dios. El que no está limitado por el tiempo, la distancia, es Dios. Dios, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que está en todas partes y el que es eterno. Isaías tuvo que aprender que Dios es santo. Si bien es cierto, Uzías dice que hizo lo recto delante de Dios, nosotros podemos ser buenos delante de Dios, ser hallados justos delante de Dios, pero no hay nada que se iguale con la santidad de Dios. ¿Qué escucha ahí Isaías en el templo? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que escucha? Cuando los serafines están expresando: Santo, Santo, Santo. Le expresan al Señor: Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. Esto nos habla de la confirmación de la Trinidad de Dios. Los serafines clamaban delante del trono de Dios y Isaías es testigo de esta adoración, de esta exaltación, de esta proclama del carácter de Dios. Dios es santo, santo, santo. Cuando Moisés tiene este encuentro con el Señor y el Señor se le aparece en una salsa ardiente, dice que Moisés es movido a ir ahí, a acercarse ahí a la presencia del Señor. Y el Señor le dice: no te acerques, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No te acerques, quite tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Mis hermanos, Dios es santo. Dios es santo. Dios fue, es y seguirá siendo santo. Es el carácter de Dios, la santidad. Y esa santidad le es revelada, es el carácter de Dios, le es revelada a Isaías. El carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios de santidad va a seguir por la eternidad, por siempre, porque Dios es santo. Cuando Juan escribe ahí la revelación del Apocalipsis, en el versículo 8 del capítulo 4, nos encontramos que: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. Glorifica al Señor ahí donde estás. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea el Señor. El carácter de santidad de Dios no varía. Y a Isaías, ahí en el templo, en esta gloriosa visión, le ha revelado ese carácter de Dios. Entonces, cuando cuando Isaías tiene este encuentro con esta visión gloriosa, él tiene un nuevo amanecer, un nuevo despertar de su conciencia, de conocer a Dios.
Y esto también tiene que traernos a nosotros un nuevo renacer, un nuevo despertar de nuestra conciencia cristiana, de nuestra conciencia de ser hijo de Dios, de ser pueblo de Dios, de conocer al Dios que es santo. Isaías exclama diciendo, verso 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Gloriosa, gloriosa visión, gloriosa revelación que el profeta tiene ahí con el Señor. Él, al tener este encuentro, esta visión, entiende que lo que ha visto lo supera todo, que Él no es digno de estar delante de la presencia de Dios, que Él no es digno de contemplar la santidad de Dios, que Él no es digno de poder estar y permanecer en su condición de pecado, de inmundicia, estar ante tan gloriosa santidad de Dios. Ay de mí, dice el profeta. Isaías ve su condición tan miserable en comparación a la gloriosa presencia de Dios. Se siente un miserable, se siente un pecador, se siente inmerecedor de estar ahí delante de la presencia gloriosa del Señor. Experiencia que también tuvo el apóstol Pedro cuando tiene ese encuentro glorioso con el Señor Jesús, que la conocemos como la pesca milagrosa. Pedro y otros que le acompañaban estaban ahí en la caleta limpiando las redes después de haber salido a la pesca durante la noche. Y viene Jesús y le pide a Pedro que le preste su barca, y de esa barca Jesús la usa como plataforma para enseñar a la gente, para predicar a la gente. Y una vez que termina, le dice a Pedro, Pedro, anda y echa la red. Y Pedro le dice, Señor, hemos estado pescando, hemos estado trabajando en una jornada dura y nada hemos pescado. Y el Señor le dice, anda y echa la red. Y Pedro dice, Señor, bueno, obedeciendo tu palabra, en tu palabra echaré la red. Y van y echan la red y dice que hay una pesca milagrosa, una pesca sobreabundante como nunca se vio. Y bueno, y Pedro, al ver todo esto, viene, dice la palabra en verso 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque soy hombre pecador. Cuando el hombre y la mujer de Dios tienen este encuentro con el Señor, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, nuestras rodillas se doblan, nuestro cuerpo se humilla, nuestra mente, nuestro corazón se humilla delante del Señor, reconociendo la gloria de Dios, reconociendo la santidad de Dios, reconociendo el señorío de Dios. Y Isaías tiene este encuentro con Dios y él expresa, ay de mí, porque él entiende que está en una condición de pecado delante de la presencia santa, 3 veces santa de Dios. ¿Qué es lo que dice Isaías? La visión produjo
en él, en Isaías, una profunda convicción de pecado que le hace declarar: soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Con esto me muero. Se sintió tan impactado que él, lo único que, cuando vio toda esta gloriosa presencia de Dios, él lo único que pensó: soy hombre muerto. Soy hombre de labios inmundos. Habito en medio de pueblo de labios inmundos. Isaías fue tan específico para declarar, para reconocer su condición. Hermano, Isaías, cuando tiene este encuentro con el Señor, él dice: ¡ay de mí! Soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Isaías fue específico para reconocer su condición. Y una pregunta que tenemos que hacernos en esta hora: ¿qué tan específicos somos delante de Dios para reconocer nuestra condición? ¿Qué tan específicos somos nosotros para declarar nuestra falta, nuestro pecado, nuestra injusticia delante de Dios? Cuando hay un reconocimiento, cuando hay una convicción de pecado, hay arrepentimiento, va a haber perdón de Dios para nuestras vidas. Note ahora el maravilloso y claro mensaje que Dios le declara en cuanto al perdón. Isaías declaró que era un hombre muerto, que era un hombre de labios inmundos, que no merecía, tuvo convicción de pecado, y él no merecía estar delante de la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Dice el verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, un carbón purificador, tomado del altar de santidad, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa misma visitación, esa misma palabra que Isaías recibe en ese tiempo, es la misma palabra que está reservada para todos aquellos que reconocen su condición de pecado, se arrepienten y viene el perdón, la justificación a través de Jesucristo el Señor para nuestras vidas. Y son limpiados nuestros pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, dice el Señor. El perdón de Dios viene a la vida del profeta. Viene a la vida del profeta. Sus labios son limpiados. Ya los labios inmundos quedan atrás. Ya su condición de sentirse como muerto, ahora él es vivificado por la presencia de Dios. Así como nosotros somos vivificados por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando nos arrepentimos, viene Jesús y nos perdona, y la presencia del Espíritu Santo viene y nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida en el Señor. Y el Señor le sigue hablando a el profeta Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí, dice el profeta. El Señor va al encuentro de Isaías. Isaías reconoce su condición de pecado, reconoce su condición de inmundicia y se arrepiente delante de Dios, confiesa esa condición y Dios lo limpia, Dios lo perdona, Dios lo levanta, Dios lo restaura
Y Dios lo comisiona. Dios le pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor sale al encuentro de Isaías porque Isaías iba a ser levantado como un instrumento para que la palabra de Dios llegara al pueblo que estaba en pecado, y a través de la acción profética, a través de la función profética de este profeta Isaías, el pueblo sea llamado a arrepentimiento. Dios no solamente llama a Isaías, sino que Dios quiere también llamar a su pueblo. Dios no tan solamente quiere limpiar a Isaías, perdonar a Isaías, restaurarlo, sino que también quiere hacerlo con su pueblo. De igual manera, el Señor nos pregunta en esta hora, ¿a quién enviaré? La respuesta de Isaías, heme aquí, envíame a mí. La visitación del Señor no tan solo nos trae convicción de pecado y arrepentimiento, la visitación del Señor produce ganadores de almas. La visitación del Señor produce ganadores de almas, personas que se preocupan e se interesan en la salvación de los demás. Cuando la visitación del Señor viene a nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas son salvadas. La revelación de Dios viene a nuestras vidas y Dios nos llama a que también seamos portadores, comunicadores de este mensaje de salvación, de este mensaje de restauración para los demás. Así como Dios te ama a ti, también ama a los demás pecadores. Así como Dios hace el milagro contigo, quiere que a través de ti también ese milagro llegue a otros. Es el llamamiento del Señor. Usted se recuerda cuando hablamos de Pedro, de la pesca milagrosa. Y viendo esto, Simón Pedro dice, cayó de rodillas ante Dios y diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué le dijo el Señor Jesús luego a Pedro? Simón, Pedro, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Pedro había quedado alucinado. Pedro había quedado conmovido por la gloriosa presencia de Jesús, por esa gloria manifestada en ese tremendo milagro de la pesca milagrosa. Pero ese milagro no era tan solamente para llenar un bote con pescado o para darle a Pedro y a sus compañeros el sustento material, sino que era una muestra del poder de Jesús para llamar a Pedro a una tarea superior, a una tarea de reino, a una tarea de cumplir los propósitos de Dios, no tan solamente en Pedro, sino que en todos los demás. De igual forma, la pregunta del Señor sigue vigente en este tiempo. Así como el Señor le preguntó a Isaías, ahí cuando estaba delante de su presencia, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa pregunta es la que el Señor te hace en esta hora. Tú que has tenido un encuentro glorioso con Jesús. Tú que has tenido un encuentro poderoso con el Señor, en que tu vida ha sido transformada y que tú eres beneficiario del sacrificio de Cristo ahí en la cruz, de que tú has sido y gozas de ese llamamiento a ser un hijo de Dios. Tú que eres portador de la presencia misma de Dios a través de su Espíritu Santo, el Señor te pregunta en esta hora, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Cuál será tu respuesta, mi hermano y mi hermana? ¿Cuál será esta respuesta que el Señor nos está haciendo en esta hora? Porque, ¿sabes? Estamos viviendo tiempos difíciles.
Estamos viviendo en tiempos en que mucha gente se está perdiendo y se está perdiendo para la eternidad. Gente que está viviendo una vida separada de Dios. Y Dios en esta hora nos está visitando con su presencia. El Señor está declarando su carácter delante tuyo. Se está revelando delante de tu presencia. Y también te está diciendo de que tus labios son limpiados, tu corazón es limpiada, tu vida es limpiada por la presencia poderosa de Él en tu vida. Y ahora el Señor te pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a este mundo perdido? ¿A quién enviaré a donde tu vecino? ¿A quién enviaré a ese compañero de tu trabajo? ¿A quién enviaré a ese pariente que está perdido? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién hablará por nosotros? Cuando nuestra vida ha sido visitada por la presencia de Dios, cuando nuestra vida ha sido visitada por la presencia de Dios, estamos listos para servir. Estamos listos para servir. Si tú has sido visitado por la presencia de Dios, si tus pecados han sido perdonados, si tú eres un hijo de Dios, estás listo para servir. Heme aquí, dijo el profeta, envíame a mí. Heme aquí, dijo el profeta, envíame a mí. Heme aquí, digo yo en esta hora, envíame a mí. ¿Cuál será tu respuesta? El Señor quiere oír de tus labios. ¿Qué le respondes a Él en esta hora que está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Mis hermanos, reflexionen esta palabra. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos cruciales. La venida del Señor se acerca. Los tiempos se acortan. Y hay que predicar la palabra del Señor. Hay que proclamar salvación para los que están perdidos, sin esperanza. Y tú tienes el mensaje, tú tienes el poder, tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, tú nos has desafiado con tu pregunta en esta hora. Tú, Señor, nos has preguntado en esta hora, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Señor, esta pregunta está planteada para tu iglesia. Esta pregunta está planteada para mis hermanos y para mi vida en personal. Señor, yo te respondo, heme aquí, yo iré, Señor. Yo iré, Señor. Ahora yo pido que la persona del Espíritu Santo esté hablando a la vida de mis hermanos y hermanas, a la vida de aquellos que en esta hora están escuchando esta palabra. Señor, hay una necesidad urgente en este tiempo. Los tiempos se acortan y hay gente que se está perdiendo. Señor, fortalécenos en este tiempo y pon en nosotros el querer como el hacer para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted está escuchando el mensaje de esta palabra y no ha tenido usted un encuentro de salvación con el Señor Jesús, hoy le declaro esta palabra para usted. El Señor le dice, yo subí a la cruz, morí en la cruz, cargando tus pecados, y vencí a la muerte al resucitar al tercer día, para darte resurrección y vida eterna a ti. Depende de ti, amigo, amiga, el recibir a Jesucristo como el Salvador y como el Señor de tu vida. El Señor
ya hizo su parte por ti. Hoy yo hago mi parte al declarar esta palabra para tu vida. Ahora el Señor espera tu respuesta. Si tú quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y te arrepientes delante del Señor de tus pecados, de tus faltas, y quieres vivir una nueva vida, declárale al Señor: Señor, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Señor, te doy gracias por tu resurrección que me permite a mí nacer a una nueva vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y pido que la persona del Espíritu Santo venga a mi vida. Si has orado sinceramente, desde lo profundo de tu corazón, recibe en esta hora la gloriosa presencia del Espíritu Santo en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo que el Señor nos ha dado. Damos gracias al Señor por esta maravillosa palabra que el Señor nos ha entregado en esta hora. Les invito a que nos podamos reencontrar el próximo domingo. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga.
Yo